del tejido muscular. Como ustedes saben por sus cátedras en el libro 1 y en el libro 2, el tejido muscular es un tejido excitable que suele estar adherido a un hueso a través de uniones de uniones, que pueden ser básicamente o un tendón o una aponeurosis. En este caso nosotros tenemos dos tipos de fibras. Una fibra que estoy aplicando ahora de color rojo, que se denomina como una fibra extrafusal. La fibra extrafusal es la que básicamente es un músculo. Cuando usted va a comerse un pedazo de carne, lo que usted está comiéndose es esa fibra, una fibra extrafusal. Entonces lo que estamos viendo allá corresponde a una fibra extrafusal. Esa fibra extrafusal va a encargarse de resultar el estiramiento de su cuerpo. Cuando usted está estirando el antebrazo o estira alguna parte del cuerpo, quien se encarga de captar ese estiramiento es la fibra extrafusal. Pero la fibra extrafusal, cuando usted se estira, se va contrayendo. Entonces viene una especie de dilema. ¿Quién es que se encarga de recibir el estímulo? ¿Quién es que se encarga de transportar ese estímulo? Y ahí es donde nosotros hablamos de otro elemento que se conoce como el uso neuromuscular, que lo vamos a ver graficado acá de color verde. Entonces, cuando nosotros hablamos de músculo, tenemos que saber que existen dos tipos de fibras. Por un lado, tenemos a la fibra que está representada con el color verde. Esa fibra se conoce como fibra intrafusal y la fibra intrafusal corresponde al uso muscular. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora corresponde a la fibra intrafusal y la fibra intrafusal forma parte del uso muscular. Entonces, eso que estamos viendo ahí se llama fibra intrafusal y la estamos viendo graficada acá. Pero no son los únicos elementos que se encargan de darnos una aproximación estándar de qué es lo que hace el músculo. Normalmente cuando ustedes se sientan rara vez van a tener una posición rígida. Por lo general ustedes comienzan a moverse hacia adelante o hacia atrás. Es decir, que el músculo tiene que estar informando de forma constante a la médula para que sepamos cómo está ordenado nuestro cuerpo. Por esa razón no solo tenemos a la fibra extrafusal, no solo tenemos a la fibra intrafusal, vamos a tener a otro elemento más que lo vamos a dibujar de color azul o celeste, que está conectando a los tres elementos. En este caso nosotros tenemos a una fibra extrafusal, que básicamente son las fibras de actina y de miosina. Tenemos a las fibras intrafusales, que ya las vamos a mencionar y ya vamos a decir cuáles son. Y tenemos a un elemento que se conoce como el tendón. Cuando nosotros hablamos de las vías espinocerebelosas, tenemos que recordar para qué sirven las vías espinocerebelosas y cuál era la función del cerebelo. La función del cerebelo era regular tres acciones principales: la resistencia activa, el estiramiento pasivo, también conocido como tono muscular, el equilibrio, que es el que le permite a todos ustedes estar sentados de la forma en la que están, y los cambios en la postura, que es la capacidad que tiene una persona para volver a posición anatómica una vez que se pierde la misma. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de las vías espinocerebelosas, vamos a estar hablando de quiénes. Vamos a estar hablando del tendón, del uso muscular y de las fibras extrafusales, el conjunto de los tres. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar de los varios estímulos que actúan sobre el músculo. ¿Cuáles serían los estímulos que actúan sobre el músculo? Primero, este movimiento, el movimiento del estiramiento, es el primer estímulo que nosotros vamos a captar. Entonces, el primer estímulo del que se va a hablar en la vía espinocerebelosa es la capacidad que tiene el músculo para estirarse. Entonces, el estiramiento es el primer estímulo de las vías espinocerebelosas. Después de eso, cuando usted carga en sus manos un montón de libros, un montón de cuadernos, y estos cuadernos pesan, eventualmente usted va a soltar lo que está cargando en sus manos. Por lo tanto, tenemos dos estímulos principales: el estiramiento, que es captado por el uso muscular, por la fibra intrafusal, y el estiramiento. Y otro estímulo es el cambio en la tensión por la fuerza que se ejerce sobre el músculo. Entonces tenemos que los receptores de las vías espinocerebelosas corresponden a uso muscular, que es la fibra intrafusal, y órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra en el tendón. El receptor del estiramiento corresponde a la fibra intrafusal, el receptor de la tensión corresponde al órgano tendinoso de Golgi. Entonces, estos dos elementos, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, van a estar enviando constantemente señales hacia el músculo, por lo que hace la médula y la columna. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a tener que hablar de tres cosas. Lo primero de lo que vamos a hablar es cómo está regulado el sistema nervioso y cómo está regulado el tono muscular. Y segundo, es qué es lo que ocurre dentro de la médula una vez que nosotros exploramos más a detalle lo que sucede con el músculo. Por lo tanto, primero vamos a hablar de las vías espinocerebelosas y posterior a eso tenemos que hablar de la acción de la lámina 9. Cuando hablamos de la vía espinocerebelosa, tenemos que saber que la lámina 9 es el principal órgano efector de estas vías. Por lo tanto, la lámina 9 o las motoneuronas alfa y gamma son los principales órganos efectores de la vía. Entonces, hasta acá estamos claros. Sabemos que vamos a hablar de estiramiento y sabemos que vamos a hablar de tensión. Y sabemos que esos elementos van a reservar, van a ir a la médula espinal
para posteriormente informarnos sobre qué. Entonces, dijimos que uno de los principales estímulos era el captado por el uso muscular. El estímulo del uso muscular corresponde al estiramiento del músculo. Cuando el músculo se estira, su fibra va a responder contrayéndose algo del terreno muscular que no se contrae. Cuando uno estira el antebrazo, vas a notar que tu bíceps braquial se contrae en respuesta a ese estiramiento. Entonces nosotros vamos a ver cómo esa fibra intrafusal, cómo el órgano tendinoso de Golgi y cómo la fibra extrafusal van a enviar sus señales hasta la médula espinal, que nosotros sabemos es el centro de integración de la mayoría de las fibras. Entonces vamos a agarrar al tendón y el tendón lo vamos a devolver de esta forma y vamos a señalar lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a agarrar a la fibra intrafusal y vamos a ver cómo esa fibra intrafusal va hacia la médula y vamos a agarrar y vamos a explicar qué es lo que sucede con el estiramiento y con la tensión. Entonces, hasta ahora nosotros sabemos que las vías espinocerebelosas se basan en regular el estiramiento, la tensión y el tono muscular de la persona. Recordemos que el tono muscular se define como el estado de semi-contracción permanente que presentamos todos nosotros los seres humanos. Entonces, esta información va a viajar hasta la médula espinal, donde vamos a ver qué ocurre después. Entonces, tenemos la información del órgano tendinoso de Golgi y tenemos la información de las fibras intrafusales o del uso muscular. Esas dos informaciones van a ir hacia nuestro amigo, el ganglio de la red dorsal, que es la primera neurona de esta vía, al igual que el resto de vías de las que estamos hablando. Entonces tenemos ahí un elemento, el ganglio, va a captar la información del órgano tendinoso de Golgi y el otro elemento del ganglio va a captar la información de la fibra intrafusal. Una vez que los dos reciben este estímulo, como estamos viendo acá, uno se activa, posteriormente se activa el otro, esa información va a pasar a la médula, donde vamos a ver qué sucede. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Una vez que esa información llega a la médula, nosotros tenemos además que es la médula, que tiene surco medio posterior, hasta dorsales y hasta ventrales. Nosotros habíamos estado hablando de varias cosas. Dentro de esas cosas habíamos estado hablando de lo que ocurría una vez que llegaba el estímulo hacia la médula. Y ahora ustedes saben que una vez que ese estímulo llega a la médula, ese estímulo va a ser sinapsis con la lámina 1 o con la zona marginal de Waldeyer, como ocurre en la mayoría de casos. Pero ¿qué sucede? Una vez que la zona marginal de Waldeyer, que la vamos a representar otra vez de color celeste, agarra el estímulo, ese estímulo puede tomar diferentes lugares en el lugar. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá la médula espinal, y en la médula espinal vamos a dibujar a un elemento en esta sección y en la sección de acá. Esos elementos que vamos a dibujar, que le voy a poner de color rosado aquí y acá, corresponden a la segunda neurona de las vías espinocerebelosas. Entonces, ese elemento que están viendo ya de color rosado corresponde al núcleo dorsal de Clark, que se encuentra en la lámina número 7 de RC. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es la acción de las láminas o de las vías espinocerebelosas, uno de un lado y el otro de otro. ¿Qué captaba la vía espinocerebelosa? Los cambios en el uso muscular, órgano tendinoso de Golgi y estiramiento. ¿Qué sucede? Tenemos varias vías espinocerebelosas. Una vía espinocerebelosa se va a encargar de captar que todo lo que esté afuera funcione. Y la otra vía espinocerebelosa se va a encargar de hacer que todos los circuitos que ocurren dentro de la médula espinal se den como tengan que darse. Entonces tenemos a una vía espinocerebelosa que va a actuar para darse cuenta si el músculo está contrayéndose como debe contraerse. Y tenemos a otra vía espinocerebelosa que se va a encargar de hacer que todo lo que ocurre dentro de la médula tome esa función o tenga su función correctamente establecida. Una evalúa la función muscular, el otro evalúa la función medular. Entonces son dos vías con funciones distintas que se estudian igual. Hasta acá, ¿todo está claro? Entonces, una vez que la información llega hasta la zona 1 o la lámina marginal de Waldeyer, esa información va a ir directamente hasta la segunda neurona, que corresponde al núcleo dorsal de Clark, que se encuentra en la lámina 7. Entonces nosotros estamos viendo ahora lo que ocurre una vez que la información llega a la lámina 7 o al núcleo dorsal de Clark, como vamos a ver acá. Una vez que el núcleo dorsal de Clark recibe esa información sensitiva del uso muscular del órgano tendinoso de Golgi y del resto de elementos, el núcleo dorsal de Clark se va a activar. Entonces nosotros vamos a ver cómo el núcleo dorsal de Clark que está aquí, que está acá, procede a activarse. ¿Qué sucede con el núcleo dorsal de Clark una vez que eso ocurre? La información de un lado va a pasar al lado contrario y la información de este lado va a pasar al lado contrario, es decir, va a decusar. Recordemos que todas las vías ascendentes decusan. Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que sucede cuando el núcleo dorsal de Clark de un lado, que lo estamos viendo acá de color rosado, agarra la información y la pasa al lado contrario, y lo mismo pasa del lado opuesto. Una vez que eso ocurre, la información comienza
pasa por la columna lateral. Lo que nosotros estamos viendo ahora se conoce como la vía espinocerebelosa cruzada, esta que estamos viendo acá, la que está de color rosado. Entonces, eso que estamos viendo ahí es la vía espinocerebelosa, porque comienza en la médula y termina en el cerebelo, vía espinocerebelosa cruzada. ¿Qué sucede? No es la única vía espinocerebelosa que nosotros vamos a tener. Tenemos dos más. Aquí vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Tenemos acá otro segmento medular. ¿Qué pasa con ese segmento medular? Vamos a ver lo mismo. Vamos a ver cómo por la columna lateral asciende la vía espinocerebelosa cruzada. Eso asciende. Y vamos a ver qué sucede después con el otro segmento. Entonces vamos a tener acá a los mismos órganos tendinosos, a los mismos usos cambio de la red dorsal que estamos viendo acá. Eso va a captar el mismo estímulo, que es el del estiramiento o el cambio de la tensión, y una vez que eso ocurre, se lo va a mandar nuevamente al ganglio de la red dorsal que estaba a la límpula cerebral que estamos viendo en la pantalla. Ese elemento que estamos viendo en la pantalla nuevamente es la segunda neurona de la mayoría de vías espinocerebelosas, y estamos hablando del núcleo cerebral. Por un lado, tenemos a la primera vía que se va a encargar de ser cruzada, por lo que vamos a ver cómo esta información pasa al lado lateral y posterior a eso asciende a través de la columna lateral. Lo que tenemos que saber y que aclarar es que estas vías son superficiales. ¿Qué quiere decir la palabra superficial? Que nosotros cuando hagamos la placa en la siguiente semana de viernes vamos a ver cómo es que se diferencia a la vía que pasa del sistema anterolateral con la vía del sistema espinocerebeloso. Son vías superficiales. Eso que más nos dice a nosotros. Y una vez que hagamos esto, el otro lado va a ser prácticamente lo mismo, pero de otra forma. Una vez que la información llega al núcleo dorsal de Clark, de aquí y de acá, esa información va a pasar hasta el núcleo, y una vez que llega al núcleo, el núcleo no la va a decursar y la va a pasar directamente al asta lateral, como estamos viendo acá. Entonces nosotros vamos a ver que existen dos vías espinocerebelosas, una que decusa y otra que no decusa, una que es cruzada y otra que es directa. Entonces nosotros vamos a ver de color rosado cómo pasa la vía cruzada, y vamos a ver de color verde cómo pasa la vía que no es cruzada. Entonces nosotros estamos viendo dos vías espinocerebelosas, una que cruza y otra que no. Y es así como nosotros vamos a tener a las dos vías espinocerebelosas por excelencia, una vía que no decusa y otra vía que decusa. Y que esto va a ascender hasta donde ya vamos a ir hasta allá. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Vamos a ir más hacia arriba y vamos a tener que hablar del tronco encefálico. El tronco encefálico, como ustedes ya saben, tiene tres porciones. Vamos a tener al mesencéfalo, que es la porción superior, que lo vamos a tener acá. Entre mesencéfalo y mesencéfalo tenemos a este elemento que se conoce como sustancia perforada posterior. De ahí tenemos a los pedúnculos cerebrales que están acá. Tenemos al puente o protuberancia, y después de eso tenemos al bulbo raquídeo, que es la última porción del tronco encefálico. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros tenemos que saber que la razón por la que el puente o el tronco, el puente se llama puente, es porque nos va a ayudar a conectar al cerebelo, pero al tronco encefálico, al sistema nervioso central, con el órgano que se encuentra por detrás. El órgano que se encuentra por detrás del tronco encefálico es el que estamos dibujando ahora de color anaranjado y corresponde al cerebelo. Entonces nosotros vamos a tener tres vías espinocerebelosas. El final de la vía es el mismo. Nosotros tenemos al mesencéfalo, al puente y al bulbo. El bulbo tiene que unirse con el cerebelo, el puente tiene que unirse con el cerebelo y el mesencéfalo tiene que unirse con el cerebelo. Es decir, que los tres tienen que estar conectados los unos con los otros. ¿Cómo van a estar conectados? El mesencéfalo se va a conectar con el cerebelo gracias al pedúnculo cerebeloso superior. El puente se va a comunicar con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande de los tres. Y el bulbo se va a comunicar con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Por lo tanto, hay un pedúnculo cerebeloso superior que está a nivel del mesencéfalo, un pedúnculo cerebeloso medio que es el más grande, el más notorio, que está a nivel del puente, y tenemos a otro más que es el más chico, que lo vamos a dibujar de color azul. Entonces, de color azul estamos dibujando el pedúnculo cerebeloso superior, viendo ahí. De color rojo vamos a dibujar el pedúnculo cerebeloso inferior. Y de color naranja vamos a dibujar el pedúnculo cerebeloso medio, que es el que lo vamos a tocar el día de hoy. Ahora que nosotros sabemos que el tronco encefálico se encuentra conectado con el cerebro, nosotros tenemos que saber qué es lo que sucede con estos elementos.
llega al pedúnculo cerebeloso superior. Este lado va a irse al lado contrario y el lado de acá va a irse al otro lado. Es decir, una decusa en la parte de abajo, en la médula, y otra va a decusar en la parte de arriba. La cruzada decusa en la parte de abajo y la que no cruza decusa en la parte de arriba. Esto lo que nos sirve porque esto va a servir para regular el tono muscular. Entonces vamos a ver cómo la que está acá de color verde coge decusa. Vamos a empezar a ver el estilo. Agarra, decusa y va al lado contrario del cerebelo. De esa forma sabemos lo que pasa del otro lado sin estar estimulando de forma directa. Y así como tenemos ese estímulo, nosotros vamos a hablar de otro. ¿Qué sucede? Lo que pasa en el lado de acá es lo mismo. Vamos a agarrar a esa vía que no decusó al inicio y vamos a ver cómo agarra y pasa al lado contrario de esta forma. Como estamos viendo aquí. Y así es como el cerebelo va a encargarse de recibir la información de ambos lados sin tener que estar haciendo diferentes trabajos. Es decir, una vía decusa y la otra no. Las vías espinocerebelosas hasta este punto son algo fáciles, porque nosotros sabemos que son dos vías que se encargan básicamente de lo mismo, entre comillas. Las dos van a encargarse de llevar información de la médula hasta el cerebelo. Una decusa en la médula y otra decusa a nivel del cerebelo propiamente dicho. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque aparte de tener estas dos vías, vamos a tener una vía espinocerebelosa adicional que se encarga solamente de la función del miembro superior. Entonces tenemos a las dos que se encargan de los miembros superiores e inferiores y vamos a tener a otra que solamente coordina la acción del miembro superior. Esta vía que coordina solamente la acción del miembro superior va a tener a su segunda neurona aquí a nivel del bulbo. Es decir, que a nivel del bulbo ustedes van a encontrar unos núcleos también. Esos núcleos los vamos a dibujar de este color. Esos elementos que estamos haciendo. Entonces vamos a tener acá a unos elementos que se encuentran en el bulbo. Cuando nosotros estudiemos las placas del bulbo, van a darse cuenta que hay unos núcleos pequeños. Esos núcleos pequeños que están allá de color azul, y una vez cuenta que eso no se ve, son parecidos al núcleo cuneiforme. Entonces tienen un nombre parecido al núcleo cuneiforme. Esos núcleos que ustedes están viendo allá de ese color verdoso, son esos núcleos que estamos viendo allá, con ese color medio verde, medio celeste, corresponde a algo que se denomina núcleo cuneiforme accesorio, o el núcleo de borde accesorio. Ya les escribo. Ese núcleo que estamos viendo allá de color celeste se conoce como el núcleo cuneiforme accesorio. Lo voy a poner aquí. Entonces, ese núcleo que está a nivel del bulbo, allí, se conoce como el núcleo cuneiforme accesorio, o el núcleo de borde accesorio. Menciono el núcleo cuneiforme accesorio, porque tenemos otra vía espinocerebelosa, una vía espinocerebelosa que se llama vía cuneo-cerebelosa, que empieza en la médula, y una vez que empieza en la médula va a comenzar a ascender igual. Es decir, tenemos acá a nuestro núcleo central y esa vía va a avanzar del mismo lado y va a llegar hasta el núcleo cuneiforme accesorio. Una vez que llega al núcleo cuneiforme accesorio, esa información va a pasar del lado contrario. Es decir, lo que está del lado derecho pasa al lado izquierdo y esto va a pasar a través del pedúnculo cerebeloso inferior también. Entonces tenemos del núcleo central, esa información asciende hacia la vía hacia el núcleo cuneiforme accesorio. Del núcleo cuneiforme accesorio, esa información va a pasar hasta y por el pedúnculo cerebeloso inferior, y de esa forma va a llegar a hacer contacto con el cerebelo. Entonces nosotros tenemos tres vías espinocerebelosas. Tenemos una vía que ocurre y básicamente solamente regula la acción de los miembros superiores, que es la que estamos viendo de este color medio celeste, que corresponde a la vía cuneo-cerebelosa, que pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y acá vamos a ver cómo esto pasa, y pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y así también tenemos a la vía de color rosado, que también hace efecto en el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces estamos viendo que el único segmento por el que no pasa una vía espinocerebelosa es el segmento del pedúnculo cerebeloso medio, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, cuando hablamos de vías espinocerebelosas, nosotros tenemos tres vías espinocerebelosas. Tenemos una vía espinocerebelosa dorsal, una vía espinocerebelosa ventral y una vía espinocerebelosa, cada una de ellas con una acción distinta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera vía, la que iba hacia abajo, que decusa y de ahí asciende, esa vía que nosotros estamos hablando de la cruzada,
guarda la relación de ver cómo está contrayéndose el músculo, cómo está el circuito del uso muscular. La vía espinocerebrosa dorsal se va a encargar de eso, se va a encargar de verificar que el órgano, que el músculo como tal y que el órgano tendinoso, que la fibra intrafusal, estén funcionando correctamente. Mientras que la vía espinocerebrosa ventral va a encargarse de verificar que todo lo que ocurre en la médula ocurra como debe ocurrir. Es decir, que el efecto de la motoneurona alfa ocurra como tiene que ser y que el efecto de la motoneurona gamma ocurra como tiene que ocurrir. Mientras que otra va a regularte y va a ver cómo está funcionando el músculo. Esa es la principal diferencia entre las dos. No solo que una decúsa abajo y que la otra decúsa arriba, sino que una se va a encargar de verificar la función del músculo propiamente dicha y la otra va a encargarse de verificar, la de color verde, la de dorsal, se va a encargar de verificar que todo lo que ocurre en la médula esté ocurriendo de forma correcta como debe ocurrir, y a lo que me refiero, aunque ocurra de forma correcta, es lo que vamos a ver en unos momentos. Hasta ahora tenemos alguna pregunta de las vías espinocerebrosas. Entonces las vías espinocerebrosas son vías fáciles, entre comillas, porque todas tienen a su segunda neurona a nivel del ganglio dorsal. Perdón, a nivel de su primera neurona a nivel del ganglio dorsal, y la segunda neurona se encuentra a nivel de la lámina 7, que corresponde al núcleo dorsal de Clark. El núcleo dorsal de Clark lo vas a encontrar desde C8 hasta el L1, L2, y va a estar en toda la médula espinal. Y va a ser como una especie de tracto de Lissauer, pero que va a estar conectando la acción de los músculos. Así como el tracto de Lissauer transportaba dos segmentos arriba y dos segmentos abajo, la función del dolor y la temperatura, la vía o el núcleo dorsal de Clark va a encargarse de transmitir dos segmentos arriba, dos segmentos abajo, la acción muscular que ocurre afuera de la médula. Es decir, verificar que el músculo se contraiga como tiene que contraerse y que se relaje como tenga que relajarse. Hasta acá tenemos alguna pregunta. ¿Aquí no pasa por el estado? No, aquí no. Pasa directamente lámina 1 y núcleo dorsal de Clark, y de ahí asciende. Ahora, ya vimos en general básicamente qué es lo que hacen las vías espinocerebrosas, que se encargan de regular el tono muscular. Pero no podemos hablar de la vía espinocerebrosa sin antes hablar de lo que pasa dentro de la médula con el tono muscular. Es decir, nosotros vamos a tener que ver qué es lo que ocurre con el músculo y cómo es que este músculo se contrae y cómo es que este músculo se relaja. Cómo es que nosotros podemos hacer que dos músculos del mismo lado se contraigan, como es el caso del bíceps braquial y el braquial anterior, mientras el tríceps braquial se relaja. Entonces tenemos que hablar sobre cómo esos mecanismos que ocurren dentro de la médula funcionan y cómo se dan de forma correcta. Entonces ustedes ya conocen a las vías, sabemos que una es directa, ventral, y otra es cruzada o dorsal. Pero ahora tenemos que saber qué es lo que ocurre dentro del músculo y cuál es la relación que tiene el núcleo dorsal de Clark con la lámina 9. Ese es el objetivo de la clase de hoy, ver cómo están relacionadas los dos. Y por eso es que nos vamos a ir más hacia abajo. Nosotros vamos a tener acá a nuestro músculo. Nuestro músculo, que lo estamos viendo, ya sabemos perfectamente que va a tener tendón, uso muscular y órgano tendinoso de Golgi. Entonces vamos a hablar de eso ahorita. Cuando nosotros hablamos de estas vías, de las vías que transportan la información del uso muscular, del tono, nosotros tenemos que saber que lo hacen a través de un reflejo que se conoce como el reflejo miotático. Es decir, que nosotros ahora tenemos que ver el reflejo miotático. Y la razón por la que vamos a ver el reflejo miotático aquí es porque el reflejo miotático es una respuesta específica de la lámina 9. Y la lámina 9 tiene dos elementos en su lámina. Tenemos a la motoneurona alfa y a la motoneurona gamma. Entonces son dos neuronas que se encuentran en el mismo elemento. Entonces la lámina 9 tiene dos elementos distintos. Uno se llama motoneurona alfa y el otro se llama motoneurona gamma. Entonces vamos a tener que ver qué es lo que pasa con ellos. Lo que estamos viendo acá corresponde a la fibra extrafusal, y adentro vamos a tener a las fibras intrafusales, que están compuestas de dos tipos de fibras diferentes: fibras en cadena nuclear y fibras en bolsa nuclear. Ya les voy a explicar para qué sirve cada una de ellas. Y después de eso nosotros tenemos al tendón que va a conectar y va a unir las tres vías conjuntas. Entonces tenemos el receptor del estímulo, las fibras intrafusales, el órgano tendinoso de Golgi. Cuando hablamos del uso muscular, cuando hablamos del reflejo miotático, nosotros hablamos del reflejo de estiramiento que ocurre fuera del músculo. Entonces el reflejo en este caso, o el estímulo, va a ser el estiramiento del músculo que se está estirando. En este caso, ese estímulo va a ser captado por un elemento que corresponde a la fibra intrafusal o al uso neuromuscular. Entonces el uso neuromuscular va a captar el estímulo del estiramiento. Una vez que el uso muscular capta ese estiramiento, va a agarrar esa información y la va a mandar hacia la médula espinal a través de una vía aferente. Esa vía que nosotros estamos viendo acá corresponde a una fibra de tipo 1A. Entonces la vía aferente de los reflejos que están regulados por la acción de la médula corresponde a una fibra de tipo 1A.
esa fibra de tipo 1A va a llegar hasta la médula espinal y la vamos a dibujar acá. Entonces tenemos ¿qué sucede? Lo que sucede es que esta información va a llegar hasta la médula. Una vez que llega a la médula, va a tener que hacer contacto con el elemento que conocemos como el ganglio de la raíz dorsal, que estaría aquí y estaría acá. Entonces, la información del uso muscular, que recordemos es el receptor del estímulo del estiramiento, va a llegar hasta el ganglio de la raíz dorsal, donde se va a activar. Una vez que se activa este elemento, vamos a ver lo que sucede. Entonces, se activa el ganglio de la raíz dorsal y esto que pasa, ¿qué sucede? Ese ganglio de la raíz dorsal va a comunicarse con una neurona sensitiva que está presente a nivel del asta dorsal, como estamos viendo acá. Entonces, esa neurona o ese ganglio va a comunicarse con una neurona sensitiva que se encuentra a nivel del asta dorsal. Entonces, nosotros ahora vamos a buscar a una neurona sensitiva que puede ser de cualquier lámina. Sobre todo, tengan en cuenta ustedes que las vías espinocerebelosas hacen relevo en el núcleo propio. Entonces, cuando hablamos de neuronas sensitivas acá, estamos hablando de que llegan al núcleo propio, pero no van a ser una neurona de relevo, solamente lo pasan. Como que le va a avisar al núcleo propio que algo pasó con el músculo. ¿Qué pasó? El músculo se está estirando, que es el principal estímulo que estamos viendo acá. Entonces, una vez que eso ocurre, esa neurona va a encargarse de estimular a una neurona que está en el asta ventral. Esa neurona que está en el asta ventral, nosotros la conocemos como la lámina 9 del receptor, que estamos viendo acá. Esa lámina 9 va a agarrar y va a enviar un estímulo a través de una vía eferente hacia el músculo que se está estirando. Entonces, esto que nosotros estamos viendo ahora es un arco reflejo, el arco reflejo sencillo o el reflejo miotático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se estimula la neurona, esa neurona se estimula y va a activar la lámina 9. Y una vez que se activa la lámina 9, la lámina 9 va a actuar sobre el órgano muscular que se está estimulando. Entonces, en este caso, ¿cómo se diría esto? Tenemos un estímulo. El estímulo es el estiramiento. Usted agarra su antebrazo, comienza a estirar el brazo y va a notar que a medida que estira el brazo, su músculo se va a poner más duro. Entonces, ese estiramiento es captado por el receptor que se conoce como uso muscular o uso neuromuscular. Ese uso neuromuscular va a enviar una vía aferente, que es a través de la vía 1A, que va a llegar al ganglio de la raíz dorsal. Una vez que llega al ganglio de la raíz dorsal, esa vía va a hacer contacto con una neurona sensitiva que se encuentra a nivel del núcleo propio. Y una vez que esa neurona está en contacto con el núcleo propio, va a estimular a la motoneurona alfa de ese lado, del mismo lado del músculo que se está estimulando. Entonces, ¿qué pasa? Yo estiro el músculo. A medida que lo estiro, si ustedes se tocan van a darse cuenta, pongo mis manos sobre el músculo, lo comienzo a estirar y a medida que estiro el músculo, el mismo músculo que estoy estirando se comienza a contraer. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el estiramiento va a generar la contracción del músculo que se está estirando. Eso es lo que nosotros conocemos como reflejo miotático. En este caso, lo que nosotros estamos viendo aquí es que el estímulo es el estiramiento, el receptor de ese estímulo es el órgano tendinoso, es el uso muscular. La vía aferente corresponde a la vía 1A. De ahí tenemos un centro de integración que es la médula espinal, y de ahí vemos cómo esa neurona sensitiva estimula a la lámina 9, que también es conocida como la motoneurona alfa, del músculo que se está contrayendo, es decir, que es la motoneurona alfa del músculo agonista. Y hasta acá parecería fácil. O sea, un músculo se estira, el mismo músculo que se estira tiene que contraerse para que mantenga el tono muscular, que es la resistencia activa al estiramiento pasivo. Pero la cosa no queda allí, porque tenemos que agregarle más cosas. ¿Qué es lo que tenemos que agregar? Porque usted cuando estira su antebrazo no solo estimula el bíceps, y hagamos el ejemplo con el bíceps braquial. Cuando usted estimula y cuando usted estira el brazo, va a tener otro músculo que se le va a estirar, que se va a contraer. Y hablamos del músculo sinérgico. Trazo sinérgico quiere decir que dos músculos están trabajando en equipo. En este caso, cuando la información de la vía 1A llega al ganglio de la raíz dorsal, estimula las neuronas del núcleo propio para que estimulen a la motoneurona alfa, no es el único elemento que estamos estimulando, por si acaso. Así vamos a guardar aquí. Una vez que eso llega, el mismo núcleo propio que estamos viendo acá va a enviar otra señal. Vamos a poner ahí otra neurona.
agonista. En este caso, el músculo agonista pero sinérgico, es decir, va a estimular el músculo que está dándole fuerza al bíceps braquial. Es decir, cuando usted comienza a hacer este movimiento, se activa la lámina 9 del músculo que uno está contrayendo. Y así como llega la información al otro lado, nosotros cuando hacemos este movimiento, contraemos al bíceps braquial y al braquial anterior. Entonces nosotros estamos viendo ahora como lo mismo pasa con un músculo y con el otro. Entonces esta neurona de color azul que está acá va a estimular a la motoneurona alfa del músculo agonista del que está haciendo el estímulo, y va a estimular a la motoneurona alfa del músculo que está haciendo un movimiento que se conoce como sinergismo, que es el músculo sinérgico, el músculo que ayuda al movimiento principal. En este caso, estiras el antebrazo, se contrae el músculo que estás estirando y se contrae el bíceps braquial anterior. Contraes a dos músculos de un solo movimiento. Pero ahí no queda la cosa. Tenemos otra cosa más, otra acción más. Entonces, ya vimos esto. ¿Qué sucede? Se estimula la lámina 9 del músculo antagonista, del músculo agonista, pero ahora nos falta otro elemento más. ¿Qué tenemos presente también? Entonces, esa motoneurona alfa que se estimuló es la motoneurona alfa del músculo sinérgico, del músculo que va a ayudar a que se contraiga el elemento. Y ya tenemos así como se contraen dos músculos de una sola, pero nos falta explorar algo más. Cuando usted tira el antebrazo, se contrae el bíceps braquial y braquial anterior y anterior. ¿Qué pasa con el tríceps? El tríceps no se contrae, se relaja. Entonces, al mismo tiempo que pasa esto, nosotros vamos a verlo por acá arriba. Borramos a la de acá y hacemos una rama colateral que hace. Ahora, nos falta el espacio. Entonces, vimos receptor, estímulo, centro de integración, y ahí vimos que la misma neurona sensitiva va a encargarse de estimular a la motoneurona alfa de dos músculos distintos. Ahora, ¿qué sucede? Ahora vamos a ver cómo esa motoneurona alfa, esa neurona sensitiva, va a enviar otra colateral y va a mandarla hasta el otro tipo de neurona de acuerdo a la función que tenemos, que era una interneurona que está representada ahora de color amarillo. Esa neurona de color amarillo que estamos viendo ahí es una interneurona. Nosotros vamos a ver esta interneurona. Entonces, acá, esa interneurona está conectando a esa célula, a la célula del núcleo propio, con otra lámina 9, que la vamos a tener acá. Esa lámina 9 corresponde a la lámina 9 del tríceps braquial. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? El estiramiento llegó, estimuló a la lámina 3-4, el núcleo propio manda señales a la motoneurona alfa del músculo agonista, es decir, del músculo que se está estirando, y manda señales excitatorias al músculo sinérgico para que se contraigan los dos. Una vez que llega la segunda parte, es decir, la misma neurona agarra y manda una colateral a la interneurona, esa interneurona va a liberar un neurotransmisor inhibitorio sobre la motoneurona alfa del músculo antagonista. Es decir, se estimulan dos y se inhibe al otro. Entonces vamos a ver qué pasa. Esa interneurona va a activarse, y cuando se activa esa interneurona va a inhibir a la motoneurona alfa del músculo antagonista. Entonces nosotros estamos viendo aquí que ahora como dos músculos que hacen una acción parecida se estimulan, mientras este tipo de músculo que ya vimos ahora va a ser no estimulado, sino que va a ser inhibido. Entonces nosotros tenemos que la motoneurona alfa del músculo antagonista se va a inhibir. Cuando ustedes vean el reflejo homeostático en fisiología, a ustedes les van a pedir que les digan, ustedes les van a decir, explíquenme cuál es el reflejo homeostático. Y el reflejo homeostático es la primera parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de reflejo homeostático, lo que hablamos es del estiramiento de la fibra que está acá, es decir, se estira el músculo, capta eso, el uso muscular envía una vía aferente, vía 1A, que va a llegar al ganglio de la red dorsal y va a estimular a la lámina 3-4, el núcleo propio. El núcleo propio va a mandar una señal que va a estimular al músculo que se está estirando, es decir, que la respuesta del reflejo homeostático es la contracción del músculo que se está estirando, en pocas palabras. Entonces, usted estira un músculo y en respuesta a ese estiramiento, ese músculo se contrae. Eso es reflejo homeostático. Estiramiento, estímulo, estiramiento, receptor del estímulo, uso muscular, vía aferente, vía 1A, centro de integración que siempre es la médula, vía eferente, motoneurona alfa del músculo agonista, y la respuesta es la contracción del músculo